Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Sabías que la alimentación también puede ser sostenible? ¿Y sabes cómo conseguirlo? Hoy en Estar Bien vamos a hablaros del reto para la salud y el futuro que supone producir y consumir los alimentos de forma sostenible. Y es que el aumento demográfico constante y el incremento de la pobreza en las poblaciones más frágiles requiere que para garantizar esta sostenibilidad se replantee toda la cadena, desde la producción hasta el consumo de alimentos, teniendo en cuenta en cada etapa los aspectos económico, ambiental, social y de salud. Antes de esto te mostramos también otros muchos temas que tenemos para el programa de hoy, pero si a pesar de esto quieres más fórmulas de bienestar, las puedes encontrar en nuestra web, estarbien.com. No te vayas, que comenzamos. La alimentación puede mejorar nuestras defensas. La nutrición sostenible, un reto para el porvenir de la humanidad. Mejora tu rendimiento gracias al Cross Factory. Te mostramos los colores que se llevarán esta temporada. Descubre la evolución histórica del Petit Robe Noir. Evita lesionarte mientras practicas el deporte estrella del invierno. Existen muchísimas formas de alimentarnos y muchos modelos viables. Los mejores, los que sirven para las generaciones presentes y futuras de todo el mundo, recibieron el premio Daniel Carasso 2012. No te los pierdas. Actualmente somos en el mundo unos 7.000 millones de habitantes. Al igual que nosotros, nuestras necesidades alimentarias van aumentando considerablemente. Sin embargo, en las poblaciones más pobres, el acceso a esta alimentación es más difícil, y es que los sistemas alimentarios modernos no son capaces de alimentar a la población mundial. Situación de extrema alarma, pero con una solución: la alimentación sostenible. Cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que abordar lo ecológico, la alimentación producida y los nutrientes presentes en estos productos agrícolas. Al mismo tiempo tenemos que considerar la agricultura, el sector agrícola y la salud conjuntamente. Y es que precisamente esa producción de alimentos procedente del sector agrícola es fuente de bienestar. Cuando hablamos de la tierra, lo que nos aporta el ecosistema, la alimentación que necesitamos tiene que ser una dieta sana. La diversidad no quiere decir indiferente, sino grupos de alimentos diferentes y distintas variedades dentro de los mismos. Y encontramos grandes diferencias en contenidos de nutrientes y en diferentes variedades de un mismo alimento. Lo vemos, por ejemplo, en el trigo o en el arroz, cuyo contenido en nutrientes puede variar muchísimo, de un 1000% dentro de una variedad. En la actualidad, solo 3 importantes cultivos básicos, maíz, trigo y arroz, proporcionan el 60% de la energía alimentaria de origen vegetal a nivel mundial, mientras que con el aumento de los ingresos en las economías en desarrollo, un gran número de personas están abandonando los alimentos tradicionales de origen vegetal por dietas ricas en carne, productos lácteos, grasas y azúcar. En definitiva, una situación actual lejos de ser sostenible, pero un reto con futuro. Los padres nos encontramos perdidos en ocasiones ante situaciones que son el día a día de la relación con los hijos. La verdad es que la culpa la tiene la madre naturaleza, que no trae a los niños al mundo con un manual de instrucciones. ¿Gritas a tu hijo con frecuencia o por cualquier motivo? ¿Crees que de este modo puedes imponer tu autoridad y hacer valer tu criterio? ¿Tenéis a menudo discusiones subidas de tono? ¿O te sientes luego culpable tras haber perdido el control? Este libro nos enseña cómo educar sin gritar. Más que ofrecer recetas o soluciones mágicas, nos aporta algunas claves que ayudan a pensar a todos aquellos padres que admiten tener incertidumbres en lo que a la educación se refiere y que tienen suficientes ganas de mejorar como para cuestionarse y revisar su relación con los hijos, que aceptan esos padres haberse equivocado algunas veces en la forma de gestionar los conflictos. Y es que las principales estrategias propuestas en estas páginas animan a construir una educación más positiva a partir de 5 pilares básicos: el afecto y el reconocimiento, el diálogo, la escucha,
y la comprensión, la autoridad aplicada desde la competencia y la ecuanimidad, así como la coherencia y el sentido común, o el respeto y los valores humanos. Todo esto son pilares básicos que este libro nos muestra cómo incorporarlos a nuestra relación con los hijos. Y cuando es preciso también dar órdenes, reprender o incluso regañar. También conviene que los padres sepan cómo hacerlo de modo eficaz. Este es sin duda otro libro para leer. Hoy vamos a hablar de ejercicios de alta intensidad y corta duración, con un riesgo mínimo de lesión. Obtén grandes resultados en solo 30 minutos practicando ejercicios funcionales. El Cross Factory es un tipo de entrenamiento que proviene de Estados Unidos y se basa en ejercicios muy intensos durante un periodo de tiempo muy corto. Aporta beneficios en todo el cuerpo para mejorar las capacidades físicas del ser humano, velocidad, fuerza, potencia, precisión, equilibrio, llevar un poco esas cualidades al máximo de cada persona. Este tipo de entrenamiento se basa en ejercicios funcionales con movimientos seguros y naturales. Por ello entraña un bajo riesgo de lesión y puede adaptarse a cualquier persona. ¿Cuáles son sus ventajas respecto a otro tipo de ejercicio? Primero, que es corto, que el periodo de tiempo de entrenamiento es muy corto, ¿vale? No tienes que estirar 1 hora, 2 horas y media para entrenar. Segundo, que los beneficios son a muy corto plazo, ¿vale? Sobre todo es eso, que en 1 mes y medio, 2 meses se notan ya los beneficios. Puede utilizarse como única actividad física o complementarse con otras en cuanto al número de sesiones que debemos practicar semanalmente. Depende de cómo lo quieras enfocar. Si quieres enfocarlo solo como entrenamiento único, 3 sesiones a la semana está bien. Si lo quieres complementar con otro deporte, 2 sesiones a la semana, 1 están bien. Más de 4 ya es para gente muy preparada que se dedique exclusivamente a competir en este tipo de deporte. ¿A qué esperas para ponerte en forma? El maquillaje de ojos metalizado vuelve a estar de moda y te acompañará en tus looks más sexys y atrevidos estas fechas navideñas. Los colores flúor y neones, que han sido los más utilizados en el verano, dejan paso a los dorados, plateados y cobres para que brilles con luz propia estas fiestas. No hay fórmula que triunfe más en una noche de fiesta que el maquillaje metalizado, pero los tonos como el negro, el plata o el dorado no son solo para la noche. Vamos a trabajar lo que es tonos más claritos, ¿vale? Tonos plata y también tonos azules. Con este plata, con este clarito, como estamos comentando anteriormente, para un maquillaje de día, ¿vale? Pero ya verás cómo queda muy sutil, muy bonito y bastante natural. ¿Por dónde se empieza? Siempre empezamos con los productos grasos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, con el lápiz. Sí, es un producto graso, entonces lo que hacemos es primero polvo, ¿vale? Va a hacer también además que nos aguante muchísimo más el maquillaje. Y de esa forma también no vamos a tener el problema de que se nos cuartee, que sabes que muchas veces se queda como cuarteado o el producto tiende a meterse dentro de la piel, nos hace pliegues. De esa forma no nos va a pasar eso. Se mezclan los colores oscuros como el negro con el plata. Un truco, siempre retocamos la ceja para definir y aplicamos la máscara de pestañas. La máscara de pestañas, como veis, primero la damos con la punta del pincel, ¿vale? Y luego ya, una vez, peinamos. De esta forma vamos a conseguir también elevarla muchísimo más. Con el colorete también se juega en función del tipo de maquillaje que queremos llevar. Si es de día, se marcará menos. Y para la noche... El colorete no es que se marcarlo más, sino marcaríamos corrección. Es decir, con un color mucho más oscuro, lo que intentamos es, además de dar el colorete, es decir, de dar el color, ¿vale? De darle un poquito de rubor a la mejilla, intentaríamos aquí intentar hundir el hueso. Y en Nochevieja, atrévete un poco más. Es mucho más exagerado, se exagera muchísimo más. Además, los colores son mucho más fuertes, ¿vale? Tiramos ya más del negro, de dorados, también de pigmentos muy fuertes que brillen mucho, ¿vale? E incluso también se jugaría también un poquito con lo que es la fantasía. La gente también suele utilizar que son pestañas postizas, incluso pestañas con plumas. Deja de lado la timidez y disfruta del juego y la diversión que te ofrece este original estilo. Audrey Hepburn, Lady Di, Jackie Kennedy, mujeres elegantes de la historia que han marcado tendencia. Todas ellas lucieron en su día el inconfundible vestido negro que creó Coco Chanel. Hoy buscamos este fondo de armario y contamos su historia desde su creación hasta nuestros días.
Desde que Coco Chanel creara la Petite Robe Noire, ese vestidito negro que Audrey Hepburn popularizó en Desayuno con Diamantes, ha evolucionado desde los años 20 hasta nuestros días. Yo creo que toda mujer elegante en su armario tiene por lo menos uno, y hay imágenes icónicas que se nos han quedado grabadas en el inconsciente colectivo. Como Lady Di, Jackie Kennedy o Grace Kelly, mujeres de la historia que asentaron este inconfundible estilo. Pues yo creo por su versatilidad y por su practicidad. Yo creo que fueron un poco las dos características que tenía Chanel en mente cuando se lo inventó, cuando lo creó. Coco Chanel fue su creadora y la Petite Robe Noire fue llamada en los años 30 por la prensa americana el Ford de la moda. Como muchas otras de sus creaciones, esta idea de Chanel fue copiada y ha trascendido hasta nuestros días. En los años 30, la Petite Robe Noire se convierte en el traje favorito para una costumbre recién nacida, el cóctel. A finales de los años 40, el cine presenta un vestido negro que se haría famoso, el de Rita Hayworth en Hilda. 10 años más tarde, la Petite Robe Noire entra a formar parte de las arquitectónicas creaciones de Balenciaga que le permiten las formas más variadas. En los 60, el Little Black Dress alcanza un nuevo éxito con el modelo creado por Givenchy para Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes. En la década de los 70, el negro se hace vanguardista y triunfa arropado por el movimiento punk. Y es en los años 80 cuando los culebrones de éxito como Dallas o Dinastía visten a sus protagonistas con trajes de cóctel negros, dándole vida a una sobreexuberancia. Como reacción al barroquismo de la década anterior surge el minimalismo de los 90 y el vestido negro se apunta a esta tendencia con unas características especiales. Situados ya en el presente, vemos como en sus últimas colecciones Karl Lagerfeld sigue presentando el modelo fetiche de la casa, la Petite Robe Noire, que inventara un día Coco Chanel. Actualmente la Petite Robe Noire es uno de los imprescindibles en el fondo de armario, y ya sea pantalón, vestido, falda, el negro siempre será sinónimo de elegancia y reflejo de la esencia que un día creó Chanel. Araceli Oñate es doctora en pedagogía y experta en acoso escolar, y hoy vamos a hablar de muchos temas que nos interesan a los padres. Araceli, bienvenida. Muchas gracias. Esto del acoso escolar tiene muchas ramificaciones, ¿no? Tiene que ver con los niños que son señalados en los colegios, con niños que en un momento dado pues están inquietos y acaban en un diagnóstico determinado. Es decir, vamos a hablar un poquito de todo de forma rápida para que nuestro público pues se entere de cuál es la situación. El acoso escolar, digamos, más frecuente es el menos evidente, ¿no? El que es más psicológico, según tu experiencia. Quizá pasa un poquito más desapercibido, pero el daño que causa es tremendo también, ¿no? Efectivamente, según nuestros datos, después de evaluar a 25.000 niños en España, 24.990 niños en España, aulas completas en horario de tutoría, en presencia de los tutores y cuestionarios anónimos, sabemos que la violencia social y psicológica multiplica por 4 el riesgo de padecer daño en los niños. Somos el único estudio a nivel epidemiológico, el más importante a nivel mundial, y el único que correlaciona conductas de maltrato con 8 escalas clínicas. Por eso podemos saber que la violencia física no produce la indefensión que genera el daño en la violencia social y psicológica. O sea, lo que estás diciendo es que hay muchos tipos también de violencia, y en todo caso hace falta tener las herramientas para identificarlas, ¿no? Según violencia física, violencia psicológica, son niños que son señalados en los colegios de alguna forma, ¿no? El origen del acoso escolar o del mobbing escolar, que es una piedra que se tira en un estanque y como círculos concéntricos se va extendiendo y afecta a una unanimidad persecutoria, tiene su origen en un efecto señal. Es decir, alguna situación ha producido un señalamiento de ese niño, que otro niño u otra niña que necesita un reconocimiento social del que carece generalmente en su entorno familiar y que no obtiene freno a las conductas de maltrato, aprovecha. De tal manera que la primera conducta de maltrato que atenta a la dignidad de esa niña o de ese niño no es sancionada, no es cortada de raíz. Como consecuencia, recoge el rédito social, el reconocimiento del grupo que ríe esa burla, ese menosprecio hacia otro compañero. Y de esa forma ese niño o esa niña queda señalado como el chivo expiatorio del aula.
Esto debe ser muy frecuente, ¿no? En todos los colegios, incluso los profesores mismos la toman con algún niño, con alguna niña que sea un poquito más movida, la señalan, la suspenden, le suspenden en conducta, el niño o la niña hace incluso el papel, ya que dicen que soy travieso, pues voy a seguir siéndolo, los compañeros incluso pueden colaborar y al final lo que estamos haciendo, bueno, incluso puede que hasta se le diagnostique un déficit de atención y encima se le ponga tratamiento y en realidad el problema es más de la supervisión, quizá de los padres, de los profesores. ¿Cómo ves esto? Por desgracia, los docentes, que son personas muy vocacionales, que están comprometidas con la tarea de sacar lo mejor y aprovechar al máximo el potencial de cada niño, en España carecen de información legal. En Estados Unidos, en Inglaterra, hay formación habitual sobre leyes y docencia. Y en España los profesores carecen de esta formación tan importante. Las consecuencias de señalar a un niño, en ocasiones señalándole como el mejor trabajo que hace años se hace en este colegio, pues hace que el resto de la clase se desencadene ese fenómeno de todos contra uno que termina en ocasiones en una profunda victimización. Y también lo contrario, ¿no? Es decir, otra vez fulanito, vuelves a hablar en clase. Es decir, o sea que se le puede señalar de muchas formas al niño. El niño puede estar, o la niña puede estar, hablamos de niños en general, puede estar en esa situación de vamos a decir, ha afrontado un trauma. Es este postraumático que decís los expertos, que puede ser una separación de los padres, puede ser cualquier situación que le produzca esa indefensión. Explícanos un poquito cómo se produce esto. Bueno, seguramente una de las causas que produce un estrés postraumático infantil más acreditado es aquella en la que las figuras de protección, las figuras de referencia fallan. En el caso de un aula, donde el porcentaje es el menor, el de profesores que desencadenan este fenómeno de mobbing escolar, pero cuando un profesor lo desencadena, en esa porcentaje minoritario, por desgracia levanta la veda a toda un aula para señalar: este niño se le puede criticar, se le puede ridiculizar impunemente porque yo, el profesor, ya lo hago, ya está fulanito llamando la atención, ya estás preguntando otra vez. Los profesores no son conscientes del efecto terrible que eso tiene. En la adolescencia muchas veces los profesores, pues por carecer de herramientas de gestión de las actitudes en el aula, lo que hacen es sobrevivir en esa situación del aula y señalan al niño al que toda la clase tiene a su vez señalado por unirse al grupo al gang del acoso, ¿no? Realmente las consecuencias son terribles y para un niño en edad escolar, desde los 3 años hasta los 17, el hecho de que las figuras que deben proteger su salud y su seguridad en el entorno educativo fallen es causa suficiente para que sufran esa indefensión. Cualquier cosa que hagan no consiguen. Vamos a concretar un poquito eso por hablar de muchos temas que quiero además que queden los conceptos claros de cara a la audiencia. A ver, un niño que es señalado en un colegio, el que el profesor o que los compañeros de alguna forma se le señala, cuando eso ocurre pues cuando somos adultos y eso ocurre, pues bueno, damos media vuelta, es decir, no le damos importancia. Pero ¿cómo afecta a la psicología, el desarrollo? ¿Cómo esa indefensión puede de alguna forma, no me quiero poner dramático y decir condenar, pero ese niño puede marcar un antes y un después en el desarrollo psicológico del niño, ¿no? El estrés postraumático está descrito por la DSM-4, de tal forma que es un estrés postraumático de tipo 2, tiene su origen en una violencia que no es una violencia brutal, sino que es un acontecimiento frente al cual no se puede defender, que cada día tiene que volver al colegio y sabe que la violencia que le espera va a ser inevitable. Es como ir a un campo de concentración sin poder ir al médico para que te dé la baja laboral. Realmente nuestros niños están desprotegidos al lado de los adultos que sí que estamos protegidos en nuestros centros de trabajo. Que además tenemos ya psicológicamente estamos más desarrollados, aunque con nuestras venas como todo el mundo, pero no somos tan sensibles. Realmente la indefensión debe ser tremenda, ¿no? Es decir, un niño de 8 o 10 años, una niña que en un momento dado piense que no hay una referencia, que nadie le va a ayudar en un problema que tiene, debe ser psicológicamente tremendo, ¿no? Y esto pasa con frecuencia. El estrés postraumático es la herida invisible de la violencia psicológica y de la violencia social. Cursa con una serie de indicadores que están descritos, tales como... Cuéntanos qué indicadores, para que los padres puedan identificarlos. Muchas veces estos niños tienen llanto incontenible, incapacidad, anedonia, incapacidad de disfrutar, no tienen ganas ya de acudir a fiestas con los amigos, no lo pasan bien en las circunstancias sociales donde otras veces disfrutaban. Son niños, la onicofagia, que a veces se muerden las uñas, fundamentalmente son niños que tienen despertar en medio de la noche. Todo ello son
son indicadores que nos puede producir cambios permanentes en la personalidad a largo plazo. Tradicionalmente se decía que el cuadro de estrés postraumático podía y debía, normalmente se arrastraba hasta la vida adulta, produciendo un adulto que no sería el mismo que hubiera sido si aquello no se hubiera producido. Pero en el origen de este estrés postraumático está la indefensión, está esa sensación que tú decías muy bien del niño que piensa que no puede ser protegido ni defendido por nadie. Ahí los padres tienen un factor prioritario, el ponerse incondicionalmente al lado de su hijo, decirle aquí estamos a tu lado. Y Araceli, últimamente se están diagnosticando muchos trastornos de déficit de atención, es decir, me imagino que el diagnóstico es un poquito controvertido, aunque no tenemos aquí un especialista, un neurólogo, un médico, pero claro, el diagnóstico está basado muchas veces en un test que le hacen a los padres. Si en un momento dado los padres, pues ya no digo que exageren, pero sí la percepción que tienen de algunas cosas sea un poquito diferente, la línea entre tener déficit de atención y no tenerlo puede marcar que a ese niño o esa niña se le ponga en tratamiento. ¿Y esto qué consecuencias tiene si no se abordan, digamos, el verdadero problema que ha originado esta inquietud o este déficit de atención en el niño? Las consecuencias del diagnóstico generalmente es el tratamiento farmacológico y la medicación, entre comillas, además del Rubifen, del Risperdal, de determinadas medicaciones que se dan también a los mayores con demencia, por ejemplo, en unas dosis más bajas, además va acompañado de formación a los padres acerca de ser más serenos, escuchar despacio, repetir las recomendaciones que se hace al hijo o a la hija. Realmente nosotros lo que hemos encontrado, más allá de la crítica o no, la consideración acerca del diagnóstico de TDAH, es que existen muchos niños víctimas de acoso y violencia escolar con un error diagnóstico de déficit de atención y hiperactividad. Esto lo habéis encontrado en vuestros estudios, es decir, que es una que se da esa circunstancia, ¿no? Mal diagnosticados y que son niños que encajan en este perfil. Que no se ha despejado previamente a ofrecer una medicación que puede tener unos efectos muy radicales para nuestra infancia, no se ha despejado la incógnita de si existía un cuadro de estrés postraumático. ¿Por qué? Pues porque el estrés postraumático, añadiendo indicadores a lo que antes decíamos, cursa también con intranquilidad psicomotora, que es frecuente y común a un TDAH, y con déficit de atención, pero es que es razonable. Un niño al que a las 11 en el patio van a acorralar en el patio, pues no puede estar atento en clase, está solo preocupado por eso que va a suceder después, o el que va a estar, o la niña que va a estar sola tirada en un banco durante la media hora porque nadie quiere jugar con ella. Y un niño que esté pendiente también de que en el cole le vayan a señalar, me imagino que no tendrá tampoco mucho interés en completar la agenda y traer todos los deberes al día siguiente. Por tanto, estamos hablando de que son elementos bastante comunes que muchas veces por comodidad llevamos al niño a un neurólogo en este caso y estamos deseando que nos dé un diagnóstico quizá para evitar complicarnos más la vida, ¿no? La situación de los padres es muy dura frente a una situación de maltrato en el aula. Esas conductas de burla, de ridiculización, humillantes, de trato degradante que atentan a la dignidad del niño se producen fuera del ámbito de los padres. Se producen dentro de un centro educativo en 8 horas donde son los profesores, los directores, los otros niños los que son conocedores de esas conductas de aislamiento, de humillación, que en ocasiones el niño no se atreve a contarse ni a sí mismo. Piensa que, bueno, es parecido al mobbing laboral, ¿no? Puede ser que a esta reunión no me hayan convocado porque no tenía que convocarme, no me habrán enviado la documentación necesaria porque me he caído de la lista de correo. Cuando una víctima de mobbing laboral es consciente de ese proceso de persecución, han pasado de 4 a 6 meses. No podemos esperar que en un niño ese periodo sea menor. Muy bien. Araceli Oñate, muchas gracias. Tengo el programa en mis manos que es Gestión de los conflictos y la violencia en las aulas, un programa de prevención integral de la violencia y el acoso escolar. ¿Esto dónde lo pueden hacer? ¿Dónde se puede tener información sobre este curso? Nosotros en el IEDI ofrecemos a los centros educativos ese programa de prevención, pero yo te agradecería un paréntesis. ¿De 15 segundos? De 15 segundos. Nosotros estamos llamando la atención de consejerías de educación y Ministerio de Educación desde hace años, desde que hicimos la investigación. El acoso escolar no puede ser el objetivo o el objeto sobre el cual la gente hace caja, ya sean trabajadores sociales, orientadores, toda la comunidad educativa. La ley necesita erradicar el acoso escolar con una ley contra la violencia, al igual que los adultos disponen de protocolo antiacoso laboral y de una reforma penal que les protege. Pues nada, con ese llamamiento a que pongamos un poquito de orden en todo esto, te damos las gracias por haber estado aquí hablando de este interesante tema que nos interesa a padres
y a todo el mundo. Así que muchas gracias, Araceli, por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Comienza la temporada de esquí, es el deporte más esperado del invierno, pero es importante practicarlo con seguridad y con cuidado de no lesionarnos. Te damos las claves para que este año tengas una blanca Navidad en las pistas. Comienza la temporada de esquí y todos tenemos muchas ganas de lanzarnos a las pistas. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunas pautas para prevenir las lesiones que pueden producirse, sobre todo si no tomamos las medidas de protección adecuadas. El primer punto a tener muy en cuenta, hay varios puntos. Uno de ellos es el buen estado del esquí, es decir, el esquí tiene que tener el canto, sobre todo el canto sin mellas y sin óxido. Si tiene eso, el esquí impide que gire bien, con normalidad, y entonces tiene tendencia a ir en línea recta y es más difícil de dominar. El segundo punto importante sería una buena protección de gafas, tanto sea si hay sol de sol o si no hay sol de ventisca, pero tiene que tener gafas porque es lo que nos protege contra los rayos ultravioleta. La crema, por supuesto. Como en la gran mayoría de los deportes, existen diferentes niveles de esquí. De todas formas, hay elementos indispensables para todo tipo de esquiadores. Al principio del día, siempre esquiar por pistas o más fáciles de lo normal para nuestro nivel y sobre todo ir un poquito más despacio para poner el cuerpo en funcionamiento. También se pueden hacer ejercicios antes de empezar, pero bueno, suponemos que la gente tiene prisa y tiene ansia, por lo menos que podemos hacer es entrar en calentamiento con una pista suave y despacio. Empezando de pies a cabeza, los esquís deben ser adecuados al nivel del deportista, con las fijaciones adaptadas a la bota y al peso del esquiador. Siguiendo con las botas, deben ser del número de pie correcto, sobre todo que no sean demasiado grandes, ya que tienen que sujetar bien el pie y el tobillo. Todavía en España no está obligatorio, pero están ya por el camino de obligar a llevar casco. Ha surgido desde hace también unos años unas protecciones para las personas que suelen salir fuera de pista. Además, cada deporte tiene sus puntos flacos del cuerpo donde más afectan las lesiones habitualmente. En el esquí, sin duda, es la rodilla. Sin duda es la rodilla y es la que tenemos que tener más cuidado. Así vemos que un calentamiento previo es muy importante y además, al finalizar la jornada, se aconseja realizar estiramientos. Y otra recomendación muy importante es hidratarse muchísimo. Si cumplimos con todas estas recomendaciones, terminaremos este inicio de temporada cansados, pero preparados para afrontar el resto del invierno sin riesgo de lesiones. Cuando un rapero improvisa, las conexiones neuronales trabajan a máximo rendimiento y los procesos creativos entran en funcionamiento. Un grupo de investigadores de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos han investigado qué ocurre en el interior del cerebro durante un rap improvisado. Los investigadores convencieron a 12 raperos para que se sometiesen a una resonancia magnética y compararon los resultados con los de otros, interpretando letras ya conocidas y ensayadas. Cuando improvisan, se produce una especial activación del córtex medio prefrontal, ubicado en el lóbulo frontal y relacionado con la planificación, pero también en ciertas áreas con funciones motoras y emocionales, como la amígdala. El esquema cerebral que se encendía en las resonancias de los raperos que improvisaban sugiere que este estilo musical pone en funcionamiento una red que relaciona motivación, lenguaje, afecto y movimiento. ¿Y dónde estabas tú en aquel dilema? Sin apenas estratagema ante problemas en cadena. Cuando cientos de poemas calmaban la fiebre de un chaval endeble. Ahora todos quieren fotos junto al célebre. ¿No estabas allí si me...? ¿Os ha gustado? Pues hoy nos despedimos con una cita del escritor británico William Shakespeare, que dice: es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Con este sabio consejo os dejamos por esta semana, pero si queréis seguir conectados, podéis encontrarnos en estarbien.com o en nuestra página de Facebook, donde recibiremos encantados vuestras ideas y opiniones. Hasta la semana que viene.